Buenos días, vamos a dar inicio al teórico de búsquedas bibliográficas del ciclo de Metodología Científica 2. En este teórico vamos a dar una idea genérica de cómo trabajar en el proceso de búsquedas, para luego trabajar en profundidad en los talleres en forma práctica, entrando a las distintas páginas de literatura biomédica. Cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, tiene que plantearse una serie de preguntas: ¿por qué debemos hacerlas? ¿Qué aplicación tienen en medicina? ¿Cuáles son los pasos para hacerlas correctamente? ¿Y cuáles son las principales fuentes de información que necesitamos consultar para realizar una buena búsqueda? El problema que tenemos es que hay un volumen de información muy grande disponible a través de la red y por lo tanto es muy difícil encontrar en forma ordenada lo que estamos buscando. Actualmente hay un número de revistas científicas y técnicas enormes, son más de 100.000 revistas disponibles que dan lugar a la publicación de billones de artículos por año. Cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, en muchos casos se va a encontrar con un volumen de información que es realmente muy difícil de manejar. Por otro lado, en medicina el conocimiento se duplica cada 5 años, y por lo tanto en carreras como estas debemos ser conscientes que hay que estar actualizándose todo el tiempo porque la información cambia en forma permanente. Una de las ventajas es que la mayoría de las publicaciones se encuentran en la web en formato electrónico y por lo tanto desde la computadora se puede trabajar para hacer las búsquedas de los materiales que se necesitan. Como estudiantes de medicina, lo que nosotros esperamos con estas actividades de búsquedas bibliográficas es que dejen de lado la búsqueda en los motores convencionales como Google, Wikipedia, y comiencen a buscar en las revistas de medicina. Hay un número muy importante de revistas de medicina, son más de 20.000 revistas que están organizadas en plataformas específicas para la búsqueda de literatura biomédica. Es importante que de a poco empiecen a conocer las revistas de medicina, las más importantes, las más prestigiosas, The Lancet, JAMA, The New England Journal of Medicine, saber que esas revistas son sumamente importantes en el área de la medicina, y de a poco empezar a acceder a las bases específicas de literatura médica. Hay una serie de editoriales que son también muy conocidas, que de a poco van a ir familiarizándose con ellas, como Springer Nature, Elsevier, Taylor y Francis, Wiley. Todas ellas contienen un número de revistas muy grandes en su catálogo. Por ejemplo, Springer Nature tiene más de 3.000 revistas indexadas. Y la idea de esta clase y de los talleres es que ustedes empiecen a conocer de a poco estas bases de medicina y que a medida que avanzan en la carrera sean capaces de darse cuenta cuál es la mejor base disponible para una necesidad dada. La búsqueda bibliográfica entonces nos va a permitir identificar y localizar la bibliografía sobre un determinado tema y encontrar la mejor evidencia disponible que existe sobre esa temática. Es importante tener en cuenta, como dijimos, que los profesionales de la salud deben mantenerse continuamente actualizados. Hay un número de publicaciones que surgen permanentemente y por lo tanto para estar actualizados en un tema hay que saber que tenemos que aprender a buscar y a encontrar la literatura que se nos presenta. Es necesario acceder a la mejor evidencia científica disponible para poder tomar decisiones en nuestra práctica clínica y sobre el cuidado de un paciente. Esto tiene que ver con el paradigma de la medicina basada en evidencia y más modernamente el concepto de medicina de precisión. ¿Sí? Solamente conociendo la mejor evidencia que existe en un determinado problema, enfermedad, tratamiento, vamos a poder tomar la mejor decisión para un paciente o situación clínica particular. Por otro lado, tenemos que conocer las revistas especializadas en las distintas áreas de la medicina, de manera de tener un conjunto de revistas que nos permitan seguir la literatura en cada uno de nuestros temas de interés. Una cosa importante cuando hacemos una búsqueda bibliográfica es ser sumamente críticos e inquisitivos. No alcanza con encontrar materiales para poder leer, sino que tenemos que ser capaces de evaluar su calidad y decidir si esos artículos son buenos o importantes para nuestro trabajo. Por otro lado, vamos a trabajar a través de búsquedas bibliográficas eficientes, utilizando gestores de bibliografía que nos van a permitir estar actualizados y a brindar una atención de calidad. ¿Cuándo vamos a usar las búsquedas bibliográficas? Bueno, tenemos un montón de situaciones en las cuales se puede aplicar para iniciar un proyecto de investigación, como el que ustedes están iniciando en el trabajo de tesis
monografía, perdón, de metodología científica, para la realización de una tesis, para la construcción de un marco teórico, para responder una pregunta clínica, para actualizar un tema en particular. Como dijimos, todo el tiempo se están generando artículos nuevos sobre una temática específica y por lo tanto es necesario ir accediendo a la literatura que se va publicando. Para la incorporación de nuevas tecnologías, para la evaluación de tecnologías, existen páginas especializadas en estas áreas que tienen, bueno, potencialidades particulares, para el diseño de guías de práctica clínica. Y en una situación como la que está viviendo Uruguay y el mundo entero por la pandemia del COVID, es sumamente necesario, y es un ejemplo en el que uno tiene que estar totalmente actualizado y poder acceder a la última literatura publicada en el área para tomar las decisiones que sean mejores para esa sociedad. Las dificultades que presenta una búsqueda bibliográfica tienen que ver con el exceso de información disponible y la dificultad también para evaluar la calidad de las distintas publicaciones, también con el desconocimiento de fuentes de información y bases bibliográficas. Es muy difícil saber qué posibilidades de búsqueda tenemos y cuáles corresponde usar en cada situación. Y también la falta de dominio que se tiene en herramientas para gestionar la información. Las búsquedas clásicas se hacían tradicionalmente en forma manual, a través de la búsqueda en libros y en revistas ubicados en bibliotecas, para lo cual había que consultar catálogos o índices impresos, y era algo muy tedioso y que consumía mucho tiempo, y era muy difícil acceder a la información necesaria. Hoy en día las búsquedas se hacen en forma electrónica, a través de bases disponibles en Internet que están especializadas en literatura biomédica y por lo tanto son las bases más apropiadas para hacer ese tipo de consultas. Tienen la ventaja de que se pueden resolver con mucha rapidez, dado que permiten la obtención de una gran cantidad de información, y por otro lado permite la cruza de conceptos para adaptar las búsquedas a las necesidades que tenemos. La búsqueda en bases electrónicas de todas formas tiene que hacerse de forma organizada y sistemática para poder optimizarla, y hay una serie de reglas que debemos de cumplir. Tenemos que tener en cuenta que es necesario definir la pregunta de interés, qué es lo que se está buscando. Debemos determinar el tema con la mayor precisión posible. Cuanto más amplia es una búsqueda, cuanto más amplio es el concepto que se incorpora, más grande es el número de trabajos que se puede recuperar, y por tanto hace que la búsqueda sea menos eficiente. Debemos buscar las definiciones y tener bien claro los términos sobre los cuales estamos haciendo la búsqueda. Tener en cuenta los sinónimos, por ejemplo, puede haber una búsqueda que tenga que ver con el término fiebre. Bueno, podemos pensar que el término hipertermia también es parte de ese concepto y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta las limitaciones del idioma. Las búsquedas deben hacerse en inglés, por lo tanto antes que nada hay que conocer el término preciso en inglés. Si no lo conocemos hay que buscarlo en un diccionario, y siempre manejar los conceptos correctos para introducir en la búsqueda. También debemos definir el tiempo que la bibliografía debe abarcar. Puede ser una búsqueda muy amplia, en la que se vaya muy atrás en el tiempo, buscando los primeros trabajos sobre un tema en particular, o puede acotarse la búsqueda a un periodo de tiempo más corto, los últimos 2 años, los últimos 5 años, y eso es un asunto que hay que definir con tiempo. Para hacer una búsqueda bibliográfica se necesita seguir una serie de pasos, de manera que ésta sea ordenada y sistemática. Lo primero que hay que hacer es definir el contexto de la búsqueda y el tiempo con el que se dispone, para qué estamos haciendo esta búsqueda. Definir la pregunta que se quiere responder. Hay que definir la estrategia de búsqueda, hay que tener claro qué bases se van a consultar, qué palabras clave se van a utilizar, con qué tiempo se dispone, cuál es el objetivo de la búsqueda, eso se define previamente. Una vez que se realiza la misma hay que saber seleccionar aquellas citas que son importantes para nuestro trabajo y recuperarlas, las citas y los artículos que corresponden. Tenemos que ser capaces de gestionar en forma eficiente las referencias y los archivos seleccionados. Realizar la revisión crítica de los artículos seleccionados, es decir, que no alcanza con
recuperar una serie de datos a través de una búsqueda, sino que debemos ser capaces de analizar en forma crítica esos artículos para poder contemplarlos o no en el trabajo que estamos haciendo. Y siempre es bueno de cada una de las piezas recuperadas, de cada artículo, hacer un resumen que sintetice la información del documento de forma que pueda ser utilizada más adelante. Recuerden que si ustedes tienen que plantear una pregunta clínica como parte de una estrategia de búsqueda, la pregunta clínica debe contener elementos que tienen que siempre estar, y la pregunta debe estar correctamente formulada, debe contemplar la población sobre la cual se va a trabajar, la intervención a la que igual va a ser sometida esa población. En algunos casos se puede comparar exposiciones, y también hay que pensar en el resultado de interés, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes plantean una pregunta clínica, esta tiene que estar correctamente formulada para ser parte de una buena estrategia de búsqueda. Una vez que realizamos el proceso de búsqueda bibliográfica, y vamos a trabajar bien en los talleres sobre estos, ustedes tienen que analizar una lista de referencias recuperadas. Yo siempre digo que tienen que tratar de llegar a listas razonables que se puedan manejar, listas no muy grandes de trabajos, de no más de 50, 100 artículos, que realmente uno pueda revisar uno por uno para decidir si esa cita es relevante o no. Una vez que se llega a una lista de trabajos razonables, debemos analizar uno por uno cada una de las citas. Lo primero que vamos a mirar es el título, para ver si es de interés. Los títulos tienen que ser relacionados con el trabajo que estamos haciendo, y a partir de él ya podemos decidir si el trabajo lo descartamos o lo analizamos. Es importante estudiar los autores o la institución donde el trabajo fue realizado, porque muchas veces eso da la pauta de que es un trabajo importante que debe ser tenido en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de investigación del ciclo, cada uno de ustedes trabaja en el marco de un departamento que tiene una experiencia en el tema de investigación propuesto, entonces es bueno que ustedes reconozcan a los autores y sean capaces de tenerlos como referencias en alguno de los temas. Cuando un trabajo por estos motivos resulta relacionado o importante para el tema de interés, debemos leer el resumen, y con esta primera lectura vamos a ser capaces de decidir si el trabajo es importante o no para nosotros. Una vez que decidimos leer ese trabajo, debemos almacenar la referencia, y por otro lado debemos recuperar esa publicación de manera de ser capaces de leer el artículo completo. Muy importante es tener en cuenta que nunca podemos tomar una decisión en base a lo que se lee en un título o en un resumen, y tanto para utilizar información en un documento como para referenciar un trabajo, nosotros tenemos que tener claro el contenido de ese artículo, y por lo tanto haberlo leído. No podemos tomar información de un trabajo del cual solamente leímos el resumen. Cuando hablo de recuperar la publicación, tengan presente que ustedes tienen que almacenarla correctamente, y en eso es el hincapié que hacemos cuando nos referimos a la gestión de referencias. No solamente alcanza con recuperar determinada cantidad de artículos, sino que tenemos que ser capaces de organizarlos, de guardarlos en forma ordenada en la computadora para poder utilizarlos en el trabajo posterior. Cuando uno hace una búsqueda es realmente importante ser organizados y ser enfocados, no perder el foco de lo que se está buscando, porque dada la cantidad de información disponible, siempre hay factores que llevan a la distracción y que aparecen elementos que no son necesariamente importantes para nuestra búsqueda, pero que nos pueden sacar del foco de atención. Una cita bibliográfica es lo que se recupera en primera instancia de una búsqueda, es el resumen de un artículo, y tiene una serie de elementos que definen esa publicación. En general está formada por el título del trabajo, los autores, la afiliación. La afiliación es la institución en la cual ese trabajo fue realizado. Por ejemplo, fue realizado en el Departamento Básico de Medicina, en el Hospital de Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Bueno, toda la información sobre dónde fue realizado el trabajo aparece en la cita.
Aparece la revista donde fue publicado, la fecha de publicación y el resumen. Este es como el resumen completo de ese artículo. Pero, por supuesto que una vez que nosotros seleccionamos un artículo en base a su cita, porque nos interesa, vamos a ir a buscar el artículo completo para ser capaces de leerlo. Acá tienen el ejemplo de una cita, 2 citas bibliográficas, en este caso tienen que ver con artículos relacionados con la pandemia del COVID. Este primer trabajo, aquí en azul se observa el título, ¿qué conocemos de el COVID-19 actualmente? El autor, la revista en la que fue publicado, que es Clinical Medicine, es una revista inglesa, publicado en marzo del 2020, acá está la página del artículo, acá se indica si es una revisión o si es un artículo original. Aquí dice Free PMC Article, esto quiere decir que pertenece a una categoría de artículos que son libres y por lo tanto se pueden acceder a ellos en forma completa y gratuita. Vamos a hablar ahora sobre eso. Y bueno, esto es lo que se conoce como una cita bibliográfica, que es fundamental para tener toda la información de un artículo y es lo que se necesita poner en una referencia durante el proceso de referenciado. No puede faltar ningún dato y por lo tanto es que se trabaja con sistemas electrónicos para hacerlo de la forma más eficiente posible. Este artículo también tiene que ver con el COVID, tiene una serie de 3 autores, aquí está la revista, es una revista además muy importante, publicado el 19 de abril del 2020, hace poquitos días, y bueno, esto es lo que conocemos como una cita. Como decíamos, en el proceso de búsqueda bibliográfica es muy importante la correcta gestión y almacenamiento de las citas y de los archivos recuperados. A lo largo de un proceso como el de desarrollo de una monografía, ustedes van a ir haciendo búsquedas en el tiempo, a medida que avanzan van a ir encontrando trabajos que son de interés, y es necesario que esos trabajos estén organizados, identificados, y que no los pierdan más adelante cuando comiencen con el proceso de elaboración del documento. Para ello es que se trabaja, como les dije, con los gestores automáticos de referencias. En el proceso de referenciado uno trabaja con un sistema informático que le permite la entrada de datos. Esa entrada puede ser manual, pero normalmente se hace a través de la importación automática, directamente desde las bases de datos en las cuales ustedes estuvieran buscando los artículos. Por lo tanto, es muy conveniente trabajar con este tipo de programas porque en el momento que hace la búsqueda de un artículo que es de interés, ya lo puede llevar a la base de referencias que tiene, y eso le va a permitir, por un lado, organizar los datos, y por otro lado, crear la bibliografía con todas las citas que están contenidas en el texto. Hay muchos programas informáticos que nos permiten trabajar en la gestión de referencias. El más recomendado por nosotros es el Mendeley, porque es un programa de acceso gratuito que ustedes pueden descargar libremente de la red, y sobre el cual van a tener una charla la semana que viene para aprender a utilizarlo. Es importante durante el proceso de búsqueda bibliográfica que ustedes empiecen a tomar conocimiento de lo que son las revistas más importantes de medicina, como dijimos, y también tener claro la calidad de una revista o de un artículo. Eso nos lleva a mencionar el concepto de revista arbitrada, que son aquellas revistas cuyas publicaciones fueran sometidas a un proceso de evaluación por pares, quiere decir peer review, que es, peer viene del inglés, par, que quiere decir un colega o investigador experto en el área de la revista, que va a hacer una evaluación de ese trabajo. En general, las revistas más prestigiosas de medicina son todas arbitradas, es decir, que sus publicaciones fueran sometidas a un exhaustivo proceso de revisión. Eso no quiere decir que todas las publicaciones deban ser en revistas arbitradas, y tampoco quiere decir que los artículos que son publicados en revistas no arbitradas sean de mala calidad. Por el contrario, muchas revistas no arbitradas tienen un conjunto de trabajos que pueden ser muy importantes, y sobre todo eso pasa en
en países como los nuestros, en el cual hay un conjunto de revistas no arbitradas por distintos motivos, pero que tienen publicaciones que son muy importantes para el ambiente local. El proceso de revisión es un proceso muy complejo que empieza cuando se envía un artículo para su publicación. El artículo es revisado por un editor de la revista, que puede decidir rechazarlo en forma directa, sin análisis por parte del mismo, o mandarlo a revisar por un conjunto de revisores que están en cualquier lugar del mundo, y ellos van a tomar la decisión de solicitarle a los autores que hagan una revisión del trabajo, pedirle algunas mejoras, pueden aceptar el trabajo, o pueden decidir que el trabajo no está en condiciones de ser publicado. Es decir, que para publicar un trabajo en una revista arbitrada, se pasó por un proceso de revisión, en general por más de un revisor, lo cual hace que estos artículos tengan cierto grado de calidad. Eso no quiere decir que todos los trabajos publicados en revistas arbitradas sean buenos, pero por lo menos fueron sometidos a un proceso de revisión, y eso hace que los trabajos tengan, otro nivel. Tengan en cuenta que cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, como dijimos, si necesita acceder a un artículo, tiene que ser capaz de poder leerlo en forma completa, pero muchas veces nos encontramos al hacer una búsqueda, cuando vamos a descargar un artículo, que ese artículo no está disponible y es necesario pagar para acceder al contenido del mismo. Actualmente hay una movida muy importante que se llama Open Access, eso quiere decir acceder al artículo sin costo, y muchas editoriales han liberado sus contenidos para que sean de acceso libre y gratuito. El concepto que nosotros queremos transmitirles es que nunca vamos a pagar por un artículo científico. Se supone que el conocimiento científico debe ser universal y accesible para todo el mundo, y vamos a trabajar desde el curso de metodología científica en distintas estrategias para poder acceder a los artículos en forma libre. Como mencionamos hace unos minutos, hay una serie de artículos que son PMC. Esos artículos ya se sabe que están disponibles siempre, son artículos financiados con fondos de la NIH, de los National Institutes of Health de los Estados Unidos, y esos artículos siempre son artículos completos en forma gratuita. Pero después tenemos otras estrategias con las cuales vamos a trabajar en los talleres, como acceder a bases de datos que tienen sus contenidos liberados, como el portal Timbó, sobre el cual vamos a tener una clase particular, contactar al autor directamente y buscar las alternativas posibles para llegar siempre a los artículos en forma libre y gratuita. Las búsquedas bibliográficas pueden ser de dos formas: retrospectiva, se trata de encontrar una respuesta en los artículos que ya fueron publicados, y es la forma más obvia de hacer una búsqueda, pero también podemos trabajar en forma prospectiva, lo cual nos permite hacer una búsqueda hacia el futuro, es decir, estar alerta a los posibles artículos que puedan ser publicados en el tema de interés. Esto nos permite estar actualizados y conocer lo que se va publicando en un tema en particular. Para esto es necesario setear una serie de parámetros en los motores de búsqueda de medicina, de forma que cuando se publique un artículo en el área que hemos definido como de interés, vamos a recibir una alerta a través del correo electrónico. Existen distintas formas fuentes de información. Cuando uno va a hacer una búsqueda bibliográfica, nosotros nos vamos a basar sobre todo en la búsqueda de artículos científicos, pero tienen que saber que hay distintas formas y fuentes de buscar. Las fuentes de información primarias son los libros y las revistas de medicina, como los que ustedes utilizan a lo largo de la carrera. Las fuentes de información secundarias son aquellas que están formadas por bases de datos bibliográficas, y las fuentes de información terciarias son aquellas que llevan implícita una valoración crítica de los documentos que tienen en su interior y que fueron analizados para demostrar su validez. Las fuentes primarias son documentos que contienen información nueva u original, y es
el producto inmediato de la investigación científica y que no han sido sometidas a ningún tipo de interpretación, como las revistas científicas o los libros de texto, ¿sí? Un tema importante que queremos que a partir de ahora empiecen a reconocer es aquellas revistas de medicina que son realmente prestigiosas y conocidas, como el JAMA, de Journal of American Medical Association, revista muy prestigiosa. Casi todas las revistas de las asociaciones médicas americanas son muy importantes, The New England Journal of Medicine. En fin, hay una cantidad de revistas que ustedes de a poco van a ir reconociendo como revistas muy importantes. Por supuesto que como fuente primaria también están los libros de texto, que son sumamente importantes, y en trabajos como los que vamos a hacer en los proyectos de investigación, también hay algunos asuntos que pueden buscarse en los libros y tenerlos en cuenta. Las fuentes secundarias son las bases de datos bibliográficas, como las que vamos a trabajar especialmente en este curso, particularmente PubMed, ¿sí? Proporcionan referencias bibliográficas con los datos necesarios para identificar el documento original, por ejemplo la cita que estuvimos viendo recién, y hay varios ejemplos de bases que nosotros vamos a aprender a consultar. Y las fuentes terciarias son fuentes de información nacidas en el contexto de la medicina basada en la evidencia, y que cuentan con una valoración crítica de los documentos que están contenidos en esa plataforma, ¿sí? Hay varias, luego las vamos a mencionar, y ustedes de a poquito también van a ir trabajando sobre ellas. Casi todos los motores de búsqueda de medicina funcionan con la misma lógica de búsqueda, que es lo que se conoce como la lógica booleana. Ella está basada en el uso de 3 comandos, que son 3 palabras que se escriben en inglés y en mayúscula, que es el AND, el OR y el NOT, que significan combinar, sumar o excluir. Estos comandos se pueden utilizar a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica para optimizar la búsqueda en función de lo que estamos buscando. El comando AND es el que te permite darle condiciones a la búsqueda de manera de ir acotándola. Por ejemplo, aquí tenemos una primera condición que sería enfermedades reumáticas, y una segunda condición que sería embarazo. La primera te devuelve todos aquellos artículos que contienen la palabra enfermedad reumática en su interior, y la segunda todos aquellos artículos que contienen la palabra embarazo. El objetivo de utilizar el comando AND es ponerle una doble condición a la búsqueda y decirle que queremos encontrar solamente aquellos artículos que contengan ambas condiciones, tanto la enfermedad reumática como el embarazo. Y esto nos va a permitir ir ajustando la búsqueda de manera de que sea cada vez más cercana a nuestras necesidades. Eso lo vamos a trabajar en los talleres. El comando OR es un comando que te permite recuperar citas que contengan uno u el otro término, ¿sí? Es una búsqueda que en general es bastante amplia, pero que es utilizada cuando, por ejemplo, hay sinónimos que podrían aparecer en algunos artículos un concepto, por ejemplo fiebre, y en otro conjunto de artículos el concepto de hipertermia. Entonces, poniendo el OR nos aseguramos de que nos traiga tanto uno como los otros. Y después el concepto NOT es cuando queremos eliminar un conjunto de trabajos que realmente no nos interesan. Por ejemplo, queremos buscar trabajos de hipertensión, pero no los que tengan que ver con hipertensión pulmonar. Entonces, de esa manera nos sacamos de arriba todos aquellos trabajos que no nos interesan. Estos comandos los vamos a utilizar a la hora de practicar las búsquedas, y sobre todo el AND es el que nos permite ir poniéndole condiciones de manera de que la búsqueda sea cada vez más precisa. La estrategia de búsqueda implica distintas formas de buscar. Se puede buscar por palabra clave. La palabra clave puede ser cualquier término, enfermedad, tratamiento, droga, autor, en fin, una cantidad de palabras que uno puede poner en el buscador y que nos van llevando a orientar el proceso de búsqueda. Por categoría, esto es lo que se llaman los términos MESH, ahora los vamos a definir. Por autor o grupo de autores,
En general la búsqueda por autor no es algo que se haga, sobre todo cuando uno no conoce sobre un tema, pero es recomendable en el caso de los grupos de metodología, porque ustedes están, como dijimos, en el seno de un departamento que lleva años de trayectoria en un tema de investigación particular, y tanto los orientadores del grupo como los distintos profesores que trabajan en el servicio probablemente tengan un conjunto de publicaciones en el tema, y es importante que ustedes como estudiantes de ese grupo sean capaces de reconocer las publicaciones y acceder de esta manera a ella. Por lo tanto, buscar por autor es una de las estrategias de búsqueda que vamos a trabajar. Hay formas de hacer búsquedas avanzadas que nos permiten poner distintas condiciones a la búsqueda. Vamos a trabajar utilizando distintas bases de datos. Casi todas las bases de datos tienen la misma forma de funcionar, por lo tanto, cuando trabajemos sobre todo en la página de PubMed, vamos a poder aplicar estas herramientas a casi todos los buscadores. Hay formas de aplicar filtros que nos permiten depurar las búsquedas para que cada vez sean más específicas. Los filtros vamos a verlos en los talleres, pero pueden ser buscar solamente artículos de revisión, buscar artículos de los últimos 5 años, buscar artículos con una u otra condición, y de esa forma vamos acotando cada vez más la búsqueda. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que las búsquedas siempre se hacen de mayor a menor, de lo más general a lo más particular, entonces siempre uno empieza con una búsqueda muy amplia, pero luego la va refinando con distintas estrategias de manera de ir enfocándonos exactamente a lo que queremos buscar, ¿sí? También podemos buscar artículos que estén disponibles, no se hace una búsqueda solamente con ese criterio, pero podemos acceder en forma específica a este tipo de artículos. Siempre es bueno conocer los detalles de la búsqueda, que nos va a permitir tener bien claro cuáles son los términos que están utilizándose en cada uno de los procesos. Todas las búsquedas nos entregan artículos que son parecidos o relacionados con el tema, y ahí aparecen nuevas oportunidades para encontrar trabajos. Recuerden que cada uno de los trabajos que ustedes encuentran tienen a su vez un número de referencias en su interior que son importantes tener en cuenta. Y bueno, la idea es que uno va a utilizar distintas estrategias de búsquedas, haciendo búsquedas combinando palabras, términos. Estos van a estar siempre escritos en inglés y escritos correctamente. Se pueden combinar autores, instituciones. Se hacen, como dijimos, las búsquedas siempre de lo más general a lo más particular. Y la idea es que en cada una de estas instancias uno llegue a listas de trabajos que son manejables, 50, 100 trabajos que nos van a permitir analizar esa lista en forma detallada y poder elegir los trabajos más apropiados para nuestro objetivo. Y también siempre tengan en cuenta que es bueno revisar distintas bases, porque no todos los trabajos están en todas las bases. Y eso nos va a permitir encontrar artículos que quizá no hubiéramos encontrado por otro lugar. Una vez que ustedes llegan a una lista de referencias, deben revisarla a través de su cita y decidir con cuál se quedan y con cuál no. De esos trabajos que realmente son de interés, van a desplegar los resúmenes, y luego de cada uno de los trabajos que son necesarios para seguir adelante con su proyecto, van a descargarlos y a clasificarlos en forma apropiada. Vamos a aprender a descargar los artículos en su formato completo, y todo este desarrollo de la búsqueda lo vamos a trabajar en los talleres de la semana que viene. Los términos MESH o descriptores MESH se refieren al concepto Medical Subject Heading. Es un sistema de clasificación mediante términos biomédicos con definiciones consensuadas, ¿sí? Lo cual permite organizar los trabajos en las distintas plataformas por categorías, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el término embarazo, que se escribe de esta manera en inglés, y cuando nosotros entramos al MESH, que es como una especie de diccionario de la plataforma que define cada uno de los términos y categorías contenidas en los artículos,
hay una definición, consenso de este término. En el caso de embarazo dice que es el estado durante el cual un mamífero femenino carga un embrión o feto en su útero hasta el nacimiento. Entonces, los términos MESH, además de darnos el concepto apropiado de cada uno de los términos que uno utiliza en una búsqueda, nos permite clasificar por categorías todos los artículos para que sean fácilmente recuperables en el proceso de búsqueda. El término MESH es el vocabulario médico y científico que se utiliza para cada uno de los conceptos, permite indexar los artículos en distintas categorías, ¿sí? Y es una especie de diccionario que se actualiza permanentemente de forma de que se vayan incorporando los nuevos términos. Por ejemplo, el concepto teléfono celular es un concepto que hace muchos años no estaba contenido dentro del MESH, porque era una tecnología que no se encontraba disponible, pero en algún momento se incorporó como término a el sistema. De a poquito vamos a ir conociendo todas las bases de medicina que tienen disponibles, son muchas. El Medline, que es del National Library of Medicine de Estados Unidos, está desde 1879, inicialmente en una biblioteca, y luego se transformó en una librería en formato electrónico, como es PubMed, que es sobre la cual vamos a trabajar específicamente en el taller. Embase es una base que pertenece al Sevier, una de las editoriales más grandes que mencionamos al principio de la clase, y que contiene revistas en el área de la farmacología, farmacia, toxicología, salud pública, gestión pública, toxicomanía, es decir, que es una base que es muy específica para este tipo de disciplinas. Tenemos la Biblioteca Virtual en Salud, que depende de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. El UpToDate, que es una base de medicina basada en la evidencia y que ustedes seguramente vayan a utilizar cuando sean médicos ejerciendo su profesión. El Timbó, que es un portal uruguayo para todos los uruguayos que se encuentran dentro del territorio. Es una base que contiene una cantidad muy grande de revistas y libros de todas las disciplinas, particularmente en el caso de medicina tiene un conjunto de revistas muy grandes que nos van a permitir acceder en forma gratuita y completa a todos los artículos que están en su interior. Recuerden siempre las bases o las páginas de las organizaciones de la salud, como la OPS o la OMS, que tienen muy buenos materiales y documentos que pueden ser de interés dependiendo de los proyectos. Las revistas de las sociedades médicas son muchas veces fuente de consulta importante. La colaboración Cochrane, que es una colaboración que contiene y divulga revisiones sistemáticas. Ustedes también pueden acceder al Cochrane Plus, que está en español y que tiene registro de ensayos clínicos iberoamericanos, evaluación de tecnologías, hay una cantidad de información muy importante. LILACS es una base que depende de la OPS y de la OMS y contiene básicamente publicaciones en español y en portugués de Latinoamérica. Cielo también responde a las necesidades de comunicación de los países en desarrollo de Latinoamérica, y tiene muchas comunicaciones en español. El repositorio Colibrí, que es un sitio de la Universidad de la República, que contiene tesis y monografías, particularmente las monografías del ciclo de metodología científica, se están subiendo al sitio Colibrí, y por lo tanto, a medida que vamos pasando los años, se van agregando los contenidos y pueden encontrar monografías nuestras de otros años o tesis que están en formato disponible. Esta es la página de PubMed sobre la cual vamos a trabajar la semana que viene. Esta es la página principal con algunas herramientas sobre las cuales vamos a trabajar, una aplicación para los teléfonos móviles, el MESH, que es el sitio donde uno puede encontrar los distintos conceptos, hay accesos directos a distintas herramientas. La página de PubMed hoy está relacionada con la pandemia, tiene un anuncio
en el cual se pueden encontrar directamente trabajos publicados en el tema. Tenemos algunas otras herramientas de los National Institutes of Health, que es la institución del gobierno de los Estados Unidos que maneja PubMed, y hay algunos otros sitios que son de interés que ustedes pueden consultar después. Aquí tienen el acceso directo a PubMed, a ensayos clínicos, a los artículos que están disponibles en forma gratuita, la sección de libros, revistas, en fin. Tienen una cantidad de información en cada una de estas páginas que la forma de conocerlas es ingresando a estos sitios y bueno, trabajar directamente con ellos. Ustedes pueden hacer una suscripción a PubMed para tener una cuenta personal, eso es gratuito, y les permite almacenar referencias que han ido buscando, les permite guardar las listas de referencias, y también les permite generar algún tipo de parámetros para que la plataforma les envíe trabajos que van a ser publicados en los temas de interés. Eso lo vamos a trabajar luego. Aquí tenemos la página de PubMed, vamos a tener ejercicios sobre estos. Acá hay un ejemplo mostrado sobre, por ejemplo, una búsqueda muy amplia. Cuando uno en PubMed pone un concepto como cáncer, esta búsqueda fue hecha el año pasado, y recupera 3 millones de artículos si hace una búsqueda de esta manera, ¿sí? 3 millones de artículos es una lista completamente imposible de manejar, más que para tener el dato de cuánto se publica en un tema. Sí puede ser útil para estudiar en el tiempo cómo fue la evolución de la publicación en ese tema, cuándo fue el primer trabajo que se publicó, cómo fue el crecimiento en las publicaciones. Por ejemplo, si hiciéramos esto para la pandemia de COVID, van a ver que hay una explosión enorme de publicaciones a partir de diciembre del 2019, y que antes de eso habían pocos trabajos sobre el tema. Y vamos a aprender a utilizar las distintas herramientas que tiene la página, que son muy parecidas, como les dije, para todos los buscadores de medicina. Aquí a la izquierda de la página siempre aparecen los filtros que uno puede prender para buscar con determinadas condiciones. Esto que dice acá, que dice que están las búsquedas organizadas por el summary, quiere decir que las búsquedas nos devuelven la cita de cada uno de los trabajos. Cuando nosotros hagamos los ejercicios vamos a ver cómo se hace la estrategia de búsqueda, pero por ejemplo aquí agregando una única palabra, un único comando booleano, que es el AND a la palabra cáncer, que en este caso es la palabra Osinaga, Eduardo, le puse la inicial porque cuando uno pone un autor siempre se pone la inicial, y fíjense que como agregando una sola palabra de una búsqueda que tenía 3 millones de trabajos, pasamos a tener una lista de 58 trabajos, que es una lista sumamente razonable que uno podría revisar. Es decir, que tener en cuenta que con los comandos uno puede filtrar la búsqueda de una manera muy sencilla, y le puede ir agregando distintas condiciones, ponerle varios AND que les van a permitir, bueno, llevar la búsqueda hacia el lugar donde le resulte de más utilidad. Una vez que uno encuentra un trabajo, todo esto lo menciono rápidamente porque lo vamos a trabajar en los talleres, pero para poder descargarlo debe cliquear en el título del trabajo que le interesa para que se despliegue el resumen, y luego a la derecha del trabajo aparecen una serie de botones que son los que nos van a permitir descargar los trabajos. Y siempre también aquí a la derecha aparecen trabajos que son similares al que acabamos de ver, que nos permiten en muchos casos encontrar los trabajos que estamos buscando. ¿Tá? Repasar brevemente el portal Timbó. Es un portal de acceso completo a una amplia variedad de colecciones de revistas y libros en todas las áreas de conocimiento. Tenemos acceso a los contenidos del Sevier, Science Direct, Springer, entre otros, y hay más de 20.000 revistas de medicina, dentro de las cuales se encuentran revistas muy importantes como The Lancet, Cell, JAMA, Science. Este acceso es un acceso que está disponible para todos los uruguayos y que solamente requiere de una suscripción, es decir, generar una cuenta y un usuario en el portal, y este procedimiento es gratuito.
Acá tienen el sitio del portal Timbo, que vamos a trabajar especialmente sobre él en una clase, se llama Timbo Foco, y bueno, nos permite hacer búsquedas de la misma manera que estuvimos trabajando para PubMed o otros buscadores como vimos hoy. En suma, para terminar esta clase, podemos decir que hay que organizar la búsqueda definiendo la pregunta en forma precisa, siempre de lo más general a lo más particular. Hay que consultar todas las bases posibles, siempre realizar las búsquedas con distintas estrategias. Una vez que tenemos acceso a los trabajos de interés, debemos ser capaces de recuperar y de guardar las citas y artículos de interés. Tenemos que utilizar los gestores de citas bibliográficas, de manera de ser lo más eficientes con la gestión de la información. Así que de esta manera terminamos. Muchísimas gracias, y vamos a seguir trabajando en los talleres para aprender a utilizar las distintas bases de literatura biomédica.